Ya, muy buenas noches. Soy el estudiante Iván Zarango de la carrera de Biotecnología y en esta ocasión vengo a hacer una exposición sobre el libro de Química Física de Thomas Angell y Philip Reid, en el cual vamos a abarcar 7 temas importantes que vienen siendo fundamentales para la fisicoquímica. Ya, vamos a empezar con la definición de la solución ideal. Una solución ideal es un concepto teórico en la fisicoquímica, la cual describe una mezcla homogénea de dos o más componentes. En esta, las interacciones de las moléculas tanto del solvente y las del soluto son muy similares a las interacciones entre las moléculas del solvente entre sí o moléculas del soluto entre sí. Además, en una solución ideal, el soluto se dispersará uniformemente del solvente, formando una mezcla homogénea a nivel molecular. Ya. Un dato es que no hay interacciones específicas o preferidas entre estas moléculas, y lo que significa que las fuerzas intermoleculares o las fuerzas de interindividualidad son comparables a las fuerzas de las moléculas similares, de las moléculas mismas. Ya. En una disolución ideal se cumplen algunas propiedades importantes como la ley de Raoult. Sabemos que la ley de Raoult describe el comportamiento de la presión de vapor en una solución ideal. Y la ley de Raoult para las presiones parciales de los componentes en fase gaseosa. Y aparte de esto, la otra ley que se integra es la ley de Henry para concentraciones molares de un gas en un líquido. Además de esto, también entra la entalpía y la entropía de la mezcla cuando son ideales, lo que significa que no hay cambios significativos tanto de la energía o del desorden molecular al formar esta disolución. Como segundo tema tenemos el diagrama de temperatura composición en la destilación fraccionada. Un diagrama de temperatura composición en una fracción de destilación es una representación gráfica que nos muestra cómo varía la temperatura de ebullición de una mezcla líquida en función de la composición de sus componentes. Es decir, que este tipo de diagrama es muy utilizado para sistemas binarios donde las mezclas contienen dos sustancias. ¿Ya? En un diagrama de temperatura composición, el eje vertical representa la temperatura y el eje horizontal se ve representado por la composición de la mezcla. La composición puede ser expresada en diferentes maneras, como la fracción molar, la cual es uno de los componentes, o a su vez también puede ser la proporción de masa de uno de los componentes en relación con el total de la mezcla. Como estamos hablando de un sistema binario, entonces se pueden observar diferentes regiones en el diagrama. Un ejemplo puede ser en una disolución ideal se forma una línea recta en el diagrama, conocida como la línea de equilibrio entre el estado líquido y vapor. Esta línea nos va a indicar la temperatura a las cuales las mezclas en equilibrio entre la fase líquida y la fase vapor para diferentes condiciones. La pendiente de esta línea de equilibrio líquido-vapor se conoce como la pendiente del fraccionamiento y se ve representada cómo cambia la composición de la fase vapor a medida que se evapora la mezcla. Además, la destilación fraccionaria es un proceso utilizado para separar una mezcla líquida de sus componentes individualidades. Se usa para la separación basándose en sus diferentes puntos de ebullición. Esta es muy aprovechada al hecho de que los componentes de una mezcla tienen diferentes temperaturas de ebullición y así cada uno puede ebullir a una diferente temperatura. Ya. En los procesos de destilación, como se inicia es la mezcla líquida se calienta gradualmente en un aparato de destilación y a medida que la temperatura se eleva, los componentes del punto de ebullición son más bajos y comienzan a evaporarse y a pasar a la fase vapor. Los vapores se desplazan hacia arriba y a través de una columna de destilación que se encuentra equipada con diferentes bandejas o platos de destilación. Ya. Como siguiente tema tenemos las propiedades coligativas. Sabemos que las propiedades coligativas siempre son propiedades de las soluciones que siempre dependerán del número o la concentración de partículas del soluto. Son propiedades físicas y de las soluciones que dependerán únicamente de la cantidad de partículas.
Se aplican principalmente en soluciones diluidas y las propiedades más comunes conocidas son el descenso la presión de vapor, el aumento bulloscópico, el descenso crioscópico y la presión osmótica. Cada uno vamos a explicar a continuación con más detalles. Y vamos a empezar con la disminución del punto de congelación y la elevación del punto de ebullición. La disminución del punto de congelación se da cuando el soluto se disuelve en un solvente. Las partículas del soluto se interrumpen la formación de la estructura ordenada y cristalina en el solvente durante el proceso de congelación. Esto hace que sea más difícil que el solvente se solidifique y por lo tanto aumente el punto de congelación de la solución. En comparación a la del solvente, que el solvente puro que empieza a disminuir. Otra definición que encontramos fue que el aumento de temperatura de ebullición puede ser cuando añadimos un soluto no volátil. Luego vamos a pasar a la elevación del punto de ebullición, la cual nos dice que la presencia de un soluto en una solución va a hacer aumentar la presión de vapor del solvente, lo que significa que se requiere una temperatura más alta para que la presión de vapor de la solución a la cual estemos trabajando alcance la presión atmosférica y el líquido entre en ebullición, es decir, empiece a ebullir y por lo tanto el punto de ebullición de la solución sea mayor a la del solvente puro. Ambas de estas propiedades, la disminución del punto de congelación y la elevación del punto de ebullición, son explicadas mediante la presencia de partículas adicionadas a una solución, es decir, estamos hablando del soluto, y que se ven afectadas por las interacciones entre las moléculas del solvente, y así alteran las propiedades físicas de la solución en comparación con las del solvente puro. Ya. Como siguiente subdivisión tenemos la presión osmótica. La presión osmótica ya se estudió y sabemos que es una propiedad coligativa a la cual se observa en soluciones cuando se coloca una membrana semipermeable entre un solvente puro y una solución. Esta presión es necesaria para evitar que el flujo neto de solventes a través de una membrana semipermeable debido a las diferencias en las concentraciones tanto del soluto de ambos lados de la membrana. Es decir, que cuando colocamos una solución y un solvente puro en ambos lados de la membrana semipermeable, el solvente tiende a fluir desde el lado de menor concentración del soluto en la solución diluida hacia el lado que tenga mayor concentración de soluto, es decir, la solución más concentrada. Esto ocurre debido a que las partículas del soluto no pueden atravesar la membrana, pero las moléculas del solvente sí pueden hacerlo, y así es como se separan estas dos fases. La presión osmótica se debe a la diferencia de concentraciones del soluto entre ambos lados de la membrana. Además, se expresa en unidades de presión como atmósferas o puede también expresarse en pascales. Es muy utilizada en aplicaciones biológicas, industriales y de laboratorio. Y el siguiente subtema que tenemos es la desviación de la ley de Raoult, exhibidas por las disoluciones reales. Las disoluciones reales, empezamos definiendo qué son unas disoluciones reales. Estas a menudo exhiben desviaciones de Raoult, las desviaciones positivas y negativas. Las desviaciones positivas ocurren cuando las fuerzas intermoleculares entre el solvente y el soluto tienden a ser más débiles que las fuerzas intermoleculares entre las moléculas del solvente y entre las moléculas del soluto. Esto resulta en una presión de vapor de las soluciones que es mayor a la predicha en la ley de Raoult. Las desviaciones positivas, si el soluto tiene una mayor tendencia a permanecer en fase líquida y menos moléculas se evaporan en comparación a la de la solución ideal, es decir, que menos moléculas logran atravesar la velocidad umbral y pasar a la fase vapor. Ya. Después tenemos las desviaciones negativas que ocurren cuando las fuerzas intermoleculares entre el solvente y el soluto son más fuertes que las fuerzas intermoleculares entre las moléculas del solvente y entre las moléculas del soluto. Es decir, que las desviaciones negativas del soluto tienen una mayor tendencia a evaporarse y las moléculas del soluto se dispersan en la fase vapor.
en comparación con la solución ideal. Un ejemplo de esta desviación negativa puede ser la formación de soluciones de alcohol y agua, donde las fuerzas de enlaces de hidrógeno entre el alcohol y el agua disminuyen la presión de vapor de la solución. ¿Ya? Después tenemos las disoluciones diluidas ideales. Las disoluciones diluidas ideales son un tipo especial de soluciones en las cuales el soluto se encuentra a una concentración muy baja en comparación con la del solvente. Según la ley de Raoult, establece que en una solución ideal diluida, la presión de vapor parcial de un componente siempre va a ser igual a la del producto de la presión de vapor del componente puro y su fracción molar en la solución. Esto significa que la presión de vapor de cada componente se ve reducida a la misma proporción que su fracción molar en la solución. Y por otro lado, la ley de Henry también abarca este subtema y nos dice o establece que la concentración de un gas disuelto en un líquido siempre va a ser directamente proporcional a la presión parcial del gas en la fase gaseosa. En una disolución diluida ideal siempre se va a cumplir la ley de Henry para gases disueltos en un líquido. Y este sería mi exposición. Gracias.